Me permito presentarme, soy Jaime Prudencio de la Jefatura del Departamento de Economía. Además de darles los buenos días, me alegra comunicarles que estamos llevando a cabo la segunda conferencia de una serie de actividades que hemos organizado desde el Departamento de Economía en estrecha colaboración con la Coordinación del Tronco General de Asignaturas. Nos acompaña en este evento también la coordinadora del Tronco General de Asignaturas, la maestra Luz del Carmen, a quien ustedes pueden encontrar acá adelantito y para quien pido también un aplauso para esta mañana. Hemos, les decía, organizado junto con la Coordinación del Tronco General de Asignaturas y el Departamento de Economía, a través de la coordinación de la licenciatura en Economía, esta serie de conferencias que hemos titulado Conociendo la Economía. Hemos tenido ya varias conferencias, esta es la cuarta de este ciclo que hemos organizado. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentar a una querida colega y amiga, la doctora Italia Pineda Salazar, que estará presentando la conferencia La migración es un mercado en la economía global. Antes de darle la palabra a la doctora Italia, me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular de su trayectoria como académica. La doctora Italia es profesora investigadora asociada del Departamento de Economía de la Universidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, es decir, es de casa. Colabora con el área de Sociedad de Acumulación Capitalista, es integrante del Seminario de Investigación Precios, Moneda y Dinámica Económica. Se especializa en el análisis de temas de economía laboral desde la economía política, específicamente sobre migración y género. Obtuvo el grado de licenciada en Economía y cuenta con una especialización en Comercio Internacional por la Facultad de Economía de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Obtuvo también el grado de maestra y doctora en Ciencias Económicas por esta casa de estudios. Ha realizado estudios como becaria en la Universidad Pontificia Comillas en España, en la Universidad de Kingston en Reino Unido y en el Levy Economics Institute en Nueva York y en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en Chile. Cuenta con el reconocimiento de candidata en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del Consejo Nacional de Ciencias, Humanidades y Tecnología en nuestro país. Le damos pues una cálida bienvenida a la doctora Italia con un aplauso y le cedemos el micrófono. Italia, bienvenida. Muchísimas gracias. El escenario es tuyo. Ay, me abandonas aquí. Ok, muchísimas gracias. Quiero empezar esta presentación o esta discusión con ustedes agradeciendo al Departamento de Economía, al coordinador Jordi Micheli y a nuestro jefe Jaime Prudencio por la oportunidad que me dan de participar en estas conferencias, pero también a Luz del Carmen por permitirnos abrirnos la puerta siempre al Departamento de Economía en este tipo de discusiones. Obviamente, creo que esta presentación es muy importante porque nos plantea el reto a los profesores de establecer un diálogo con ustedes y en ese sentido el objetivo de mi presentación del día de hoy será discutir algunos de los hallazgos, si quieren llamarle de esta manera, de mi investigación sobre la migración y a través de ello tal vez resaltar un poco o bastante, diría yo, la importancia que tiene la ciencia económica y los economistas en esta discusión y el impacto que podemos tener a nivel social, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo de mi presentación y creo que en ese sentido es importante denotar que lo que voy a presentar ahora es un trabajo en constante cambio, es un trabajo que no ha concluido y creo que ese es uno de los elementos importantes de los economistas, ¿no? Que siempre encontramos problemas económicos, nunca se acabarán probablemente y entonces en ese sentido somos bastante útiles para interpretar o para tratar de entender los problemas sociales que aquejan a nuestras economías.
Hay que denotar que el título de mi presentación ha intervenido de manera significativa el doctor Jordi, entonces la hemos titulado La migración, un mercado en la economía global, y lo que pretendo en esta presentación es justamente eso, discutir con ustedes, y probablemente en la sección de preguntas tendremos más espacio para eso, los efectos que ha tenido la globalización, la financiarización en el proceso migratorio. Siguiente, por favor. Bien, para esta presentación he pensado hacerles una breve introducción en la cual me pongo un poco la camiseta de economista, les presento algunos datos sobre la migración, creo que eso está muy bien, ya se ve mejor, y a través de ello presentarles cuál es el panorama actual de la migración, un poco a nivel mundial, un poco en México. Mi interés directo no es entrar a discutir la migración en el caso de México, sino a partir de la realidad, es decir, lo que pasa en el panorama mundial y mexicano, tratar de teorizar lo que sucede en la migración. Y una vez haya revisado este panorama migratorio, me gustaría preguntarme si la migración en el proceso en las economías contemporáneas presentan alguna diferencia importante que valga la pena resaltar para darle paso a el objetivo de lo que considero mi investigación y lo que está detrás, digamos, la hipótesis central. Posteriormente, reviso el instrumental metodológico de los economistas. Ahí hay una discusión importante porque si yo quiero teorizar sobre un fenómeno económico, necesito revisar qué herramientas teóricas tengo disponibles para hacerlo y a partir de ello plantear propuestas o plantear alternativas. En la tercera parte les hablaré un poco sobre esta idea de la migración como un mercado en la economía global y concluiría con las principales consecuencias, que esto es un debate todavía abierto y algo que llamamos comentarios finales o conclusiones, que como les digo es algo que está en proceso. Siguiente, por favor. Ahora, en términos de la introducción, siguiente está bien, ¿sí? Así no me tardo tanto. Les comentaba que en términos generales yo creo que todos los que estamos aquí sentados sabemos que la migración es un problema socioeconómico muy actual. Es algo que está presente en las noticias, en nuestra vida cotidiana. Dudaría que alguno de ustedes no conozca a un migrante de su familia, de sus amigos. Tenemos esta vivencia continua con la migración. Y esto obviamente se evidencia en las cifras porque al menos en 2020, que es una de las cifras un poco más actualizadas en ese sentido, veíamos que 281 millones de personas eran migrantes internacionales. Esto equivale al 3.8% de 3.6, perdón, 3.5 de la población, 3.6 de la población mundial, y esto evidentemente pone al centro de la discusión la importancia, la relevancia de la migración como un proceso presente en la actualidad. Hay que notar que de ese movimiento tenemos una migración importante de mujeres, casi el 50% de los migrantes son mujeres. Y aquí hay una discusión importante porque pareciera que la migración actual se ha feminizado, pero eso no es totalmente cierto, ¿sí? La migración de las mujeres siempre ha existido, pero solamente en los últimos años se ha tomado conciencia de ese proceso y se ha visibilizado a las mujeres como sujetos migrantes. Entonces, tenemos esa cifra que evidencia una feminización de la migración, no solo en ese movimiento, sino también en la discusión política y teórica. Además, es interesante que también se ha acelerado la migración, esto sí podríamos pensar que se ha acelerado la migración de los niños y de las niñas, porque del total de niños, 1.4% de esos niños son migrantes. Acá este es un problema en sí mismo que requeriría una presentación separada, pero que está presente en esta discusión.
Ahora, si ven el mapa que les presento ahí, espero que puedan verlo un poco claro, es que en realidad acá tenemos 4 o 5 puntos importantes hacia los que se dirige la migración. Estados Unidos, con una captación de 60 millones de personas, Europa con 94 millones de personas captadas, 92 que se dirigen a Asia, y Oceanía capta 9 millones, África capta 29 millones de migrantes y Latinoamérica capta 17.5 millones. Estos lugares son los importantes en términos de la movilidad y que nos van a dar los corredores más dinámicos en el proceso migratorio. Siguiente. Ahora, es importante remarcar que el proceso migratorio en definitiva ha estado marcado por la migración económica. Esa búsqueda de oportunidades laborales es la principal motivación de la mayoría de los migrantes, pero al decir esto no vamos a negar que existen otros motivos como la violencia, la crisis, las problemáticas políticas, los problemas ecológicos que han modificado y que están ahora mucho más presentes en las motivaciones principales de los migrantes. Ahora, ¿qué pasa? Que una parte importante de la migración es migración económica y que por lo tanto tiene un impacto importante en los espacios laborales. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que casi 285 millones de personas se han registrado como migrantes laborales y de esos nosotros tenemos que interpretar que la migración necesariamente tiene un impacto significativo en la dinamización de los mercados laborales. Ahora, no solo es importante el impacto en los mercados laborales y en las reestructuraciones poblacionales, este proceso migratorio, sino que esta parte es importantísima porque implica que este proceso migratorio genera las famosas remesas familiares. Las remesas familiares van a estar vinculadas a esa búsqueda laboral hacia nuevos espacios y por lo tanto las remesas familiares es algo que ustedes seguramente han escuchado de manera continua, están fluyendo de manera importante a una diversidad de países. Si nosotros contabilizamos y asociamos directamente las remesas a esas migraciones laborales, vamos a ver que las remesas equivalen a 831.000 millones de dólares en Estados Unidos, solo específicamente ahí, y esto obviamente está dirigido en su mayoría a países de mediano y bajo ingreso que prácticamente perciben estos flujos de remesas de manera importante, casi 647.000 millones de esos 850.000. Ahora, además hay que reconocer que en el panorama migratorio no hay solo esta movilidad laboral, sino que hay otros tipos de movilidades que tienen que ver con las solicitudes de refugio, ¿sí? Con los solicitantes de asilo, con aquellas personas que requerían protección internacional y que también son clasificados como población migrante. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que en 2022 teníamos 35.3 millones de personas refugiadas en todo el mundo, solicitantes de asilo 5.4 millones, desplazados 5.2 millones y desplazados internos debido a conflictos y violencia o desastres naturales, pues 71.2 millones. Hay que ver que el surgimiento de otros tipos de movilidades traen también asociados la importancia que tiene el movimiento irregular, ¿sí? No todos los refugiados están en este movimiento irregular en búsqueda de un empleo, por ejemplo, o tenemos problemáticas diversas en términos de qué significa la movilidad irregular, ¿sí? Si está asociada al refugiado, si está asociada al motivo económico, el motivo laboral, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante? Allá les pongo, no sé si logran visualizarlo, yo tengo un poco de problema para verlo, pero porque tengo ceguera.
importante, pero lo que quiero representar en este dibujito que está aquí presente es que la migración irregular difícilmente puede medirse o cuantificarse. ¿Por qué es esto? Porque en realidad no existe un consenso claro sobre qué es la migración irregular. Puede ser una persona, por ejemplo, ahí dibujada, una persona que llega a un país sin documentos, por no pasar por la vía legal, o bien puede ser una persona que entra con visa a un país, pero se le vence la visa y entonces empieza a residir de manera irregular. Puede ser un refugiado que está huyendo de condiciones violentas o políticas en su país y que entra al país de manera irregular, pero luego solicita asilo. Es decir, hay una multiplicidad de condiciones que marcan la irregularidad y que hacen muy difícil que se pueda medir, ¿ok? ¿Qué indicadores pueden ser importantes para medir la irregularidad? Pues prácticamente indicadores de eventos de irregularidad en los distintos países. México, por ejemplo, tiene un registro de personas captadas en movimientos irregulares y que son deportadas o que son canalizadas. Este tipo de referencias son interesantes, pero que están completamente equivocadas porque no tiene un respaldo claro sobre un concepto. Y entonces se abre también la posibilidad de esa movilidad, otro tipo de movilidad que es la irregularidad, y que todavía necesitamos tener un consenso claro de qué nos referimos. Obviamente, si yo tengo estos tipos de migración, tanto irregular como las solicitudes de refugio, los desplazados, hay que denotar, y aquí abajo les pongo esta cifra para hacerlo notar, es que la migración en estos casos particulares necesariamente está asociado a un proceso violento y de agresividad, si digamos lo podemos decir en ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos pensando que esta migración está asociada a conflictos sociales, a conflictos políticos que necesariamente están marcados por la violencia. Como les pongo aquí, vean la cifra que en este caso hay una estimación del número de personas migrantes desaparecidas o fallecidas que sin duda a lo largo del tiempo permanece y que nuevamente estas cifras no reflejan la realidad de lo que pasa en los procesos migratorios, tanto en términos de desplazados, refugiados, como irregularidad. ¿Ok? Siguiente. Ahora, en términos de estos corredores, los principales corredores, sin duda, lo que quiero denotar de esta gráfica 1 que está a su izquierda, es los principales corredores bilaterales de migración internacional en 2024 y nada sorprendente, diría yo, que el corredor más dinámico es el de México-Estados Unidos. Eso nos sitúa a nosotros, como economistas, como profesionales de las ciencias sociales, en una situación bastante interesante porque tenemos el reto de tratar de entender estos procesos migratorios y cómo en el caso particular de México tenemos ciertas características específicas. Ahora, quiero denotar que es cierto que el corredor México-Estados Unidos es uno de los más importantes y por ahí dice la OIT uno de los más peligrosos. Hay que notar que no es el único. Es decir, si yo quiero teorizar en términos generales sobre el proceso migratorio, no puedo quedarme solamente con la idea de lo que sucede en el corredor México-Estados Unidos, porque tenemos una diversidad de corredores y entonces hay que reconocer la heterogeneidad del proceso migratorio. Ahora, de este lado, del lado derecho, quiero resaltar precisamente el posicionamiento de México como emisor de migrantes, ¿sí? Del lado más izquierdo de la gráfica, vean que tenemos los principales lugares de destino, ¿eh? Inevitablemente el lugar principal de destino es Estados Unidos, seguido por Alemania y Arabia Saudita. Y los principales países emisores es India y en un segundo lugar México. Es decir, México está
emitiendo migrantes de manera importante y ocupa ese lugar significativo en este corredor migratorio. Por ahí hay algunos países interesantes, por ejemplo, Rusia. Arabia Saudita es interesante porque ahora Arabia Saudita está recibiendo, creo que muchos sudaneses, muchos etíopes, y hasta ahora empieza un proceso de regulación migratoria más fuerte. Pero bueno, esa es otra conferencia, ¿verdad? Sigamos. Ahora, entonces yo necesariamente para plantear lo que voy a plantear, se me hacía importante plantear que primero México es es un corredor migratorio muy dinámico, muy importante y central en el proceso migratorio, pero también es un país emisor de migrantes. Y en ese sentido, creo que lo que vale la pena resaltar muy brevemente, porque tengo muchas cosas que hacer en esta conferencia, es que México tiene uno de los procesos migratorios más complejos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay un reencuentro de diferentes corrientes o de diferentes tipos de migraciones. En primer lugar, somos país de origen de 12.3 millones de emigrantes. La diáspora mexicana en el exterior es grandísima, es la más grande del mundo. Por ahí decían, los mexicanos nacen donde quieren, ¿verdad? Pues sí, claro que sí. Y si no nacen, pues se van, se emigran. Ahora, es importante decir que el 97% de esa diáspora reside en Estados Unidos. Es evidente el vínculo con Estados Unidos, y aproximadamente un 38%, es decir, 4.1 millones de esos residentes mexicanos en Estados Unidos eran no autorizados o irregulares. ¿Ok? Ahora, también tenemos migración de tránsito. El escenario se complica por dos, ¿no? Tenemos al menos 16 millones de personas transitando por territorio mexicano, y al menos en el periodo 2019-2025. Esta cifra no es tan clara por el tema de la irregularidad, porque solo se contabilizan aquellos que se captan, que se pueden visibilizar. Y esta migración proviene de 181 países. Contrario a lo que se lee en la prensa, contrario a lo que se cree popularmente, la principal visita o la principal migrante en México es estadounidense, gringo. ¿Sí? Esto no era tan visible sino hasta recientemente. Con toda esa discusión de la gentrificación, empezamos a evidenciar que México es principal destino de población estadounidense, y entonces se empieza a colocar en la prensa. Después vienen los venezolanos, que ellos vienen en condición de refugio o condición irregular, y posteriormente le siguen los países centroamericanos. Y entonces ahí empezamos a notar que lo que leemos en la prensa no necesariamente es la verdad, digámoslo, absoluta, es una verdad relativa. El escenario se complica por tres, porque México también es un país de destino, ¿sí? Un país de destino, y les digo, el destino de los estadounidenses, ¿no? Entonces, vean que se estima más o menos que 6.5 millones de esos 16 que transitan se han quedado en México, y entonces este problema se va multiplicando. Por eso la complejidad del caso mexicano. Y finalmente también en México hay devoluciones. Esto no es sorpresa en términos de todo el discurso de las deportaciones actuales y todo este movimiento. Y entonces esta devolución hay que denotar que evidentemente está vinculada con las deportaciones que se reciben de otros países, pero también con aquellos retornos que sí son voluntarios. ¿Ok? Entonces esto es importante. Siguiente. ¿Qué es interesante aquí? Que en amarillo les resalto entonces que el corredor México o la situación migratoria en México enfrenta una diversidad de retos, ¿sí? Primero, como emisor, porque esas emisiones son en su mayoría razones económicas. Hay que entender por qué se van los mexicanos, ¿sí? Esto es claro para los economistas.
Tenemos también el reto de gestionar y de recibir remesas familiares, eso está ahí al centro. Tenemos el reto de la gestión y el control, no solo de las devoluciones, las deportaciones vinculadas con la irregularidad, sino que tenemos el problema o el reto de lograr una adecuada regularización de los que se quedan en el país. Por ejemplo, la gentrificación es un caso interesante porque los gringos, bueno, si se me permite el uso de esa palabra, los gringos vienen acá con visa de turista, no pagan impuestos, tienen ciertas condiciones favorables y al no regularizarse, entonces están aquí como cometas, ¿verdad? Que van supuestamente de paso. Y entonces hay un reto de regularización, pero hay un reto también vinculado con el refugio. México es uno de los principales países receptores de refugiados. Y finalmente, en términos del retorno, hay retos importantes de integración de la población. No solo porque los deportados algunas veces que están en condiciones irregulares están completamente desvinculados de la economía mexicana, sino porque hay cosas importantes que gestionar en términos de esa reincorporación, digamos, de esta población a el panorama económico. Y entonces acá les pongo unas cifras, no me voy a detener, creo que ya me tardé un poco en esto, pero es interesante. Vean, del lado izquierdo les pongo el número de mexicanos que representan la población inmigrante en Estados Unidos, se ha elevado. Y de esta gráfica me gustaría resaltar que si bien la migración internacional ha estado presente siempre en México, esta se acelera de manera significativa a partir de los años 80, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá resaltaría que otro espacio importante de investigación, creo yo, es esta dependencia clara hacia las remesas familiares. Las remesas familiares, si ven la gráfica, representan el mayor ingreso por divisas en este país, incluso muchísimo mayor que la inversión extranjera directa, que las divisas captadas por turismo internacional y también por las exportaciones petroleras. Y esto ya empieza a darnos algunas características económicas importantes de este país. ¿Ok? Ahora, una vez, siguiente, por favor, yo he pasado por esta caracterización del panorama mundial. Entro ya un poco en materia porque lo que estamos percibiendo en términos de las tendencias migratorias es obviamente una continuidad en el proceso migratorio. La migración, tanto a nivel mundial como mexicana, siempre ha existido, esto no se puede negar, siempre ha estado presente, pero la pregunta es si esa tendencia migratoria ha cambiado en los últimos años o si continúa con una relativa estabilidad o una tendencia relativamente continua. Y la primera respuesta que podemos encontrar dentro de esta discusión es que la migración, si bien siempre ha existido, en realidad ha cambiado como resultado de la reestructuración del sistema económico en su forma neoliberal. ¿Por qué? Porque, por un lado, ha aumentado la ocurrencia de la migración irregular, ¿sí? Se ha aumentado por mucho esta movilidad, pero también la movilidad se empieza a gestionar y percibir de una manera muy diferente a partir de los años 80. ¿Por qué resulta esto? Bueno, yo les pongo ahí 5 factores importantes. Primero, por la globalización. La globalización implicó una apertura comercial y una movilidad de capitales importantes, pero la globalización tiene esa característica de ser bastante desigual. ¿Por qué? Porque la movilidad de personas no es libre, se restringe, ¿no? Y esto está presente específicamente en el modelo neoliberal. Además, los ajustes estructurales que implica el neoliberalismo han modificado el modelo de desarrollo en el país, que prácticamente le permiten a ese modelo entrar a la lógica de la globalidad y de la financiarización. ¿Por qué esto es importante? Porque en términos del mercado laboral se ha flexibilizado el mercado laboral y esto ha precarizado a los trabajadores, condición que es
suficiente para que las personas digan, bueno, necesito mejores alternativas de vida, necesito mejor empleo, mejor salario para garantizar mi subsistencia. Y dejo ahí de manera importante el papel que el Estado ha estado desempeñando en este proceso de neoliberalismo en términos de un cambio, digámoslo así. ¿Por qué digo un cambio? Porque mucho se debate que en el neoliberalismo se ha reducido la intervención del Estado, y yo no estoy de acuerdo en ese sentido, sino lo que se ha hecho es redireccionar las intervenciones estatales para defender ciertos intereses particulares. Entonces no podemos hablar de una reducción propiamente, sino un cambio de dirección en la protección de ciertos intereses, sobre todo los intereses privados. Y ese cambio en el papel creo que es importante para la migración en dos sentidos. Primero, porque obviamente debilita la cobertura social de las personas y empeora las condiciones de subsistencia. No tenemos acceso a salud, por ejemplo, de calidad, a educación de calidad. Esto impacta las condiciones de vida de la población. Y en un segundo sentido, porque hay una modificación importante de las políticas migratorias y la manera en la cual se va a gestionar todo el proceso de movilidad. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es importante en términos de políticas? Que es específicamente en el periodo neoliberal cuando empieza a surgir una nueva forma de control y de regulación de la movilidad de personas. Se cree que este argumento de que la migración está vinculada con la seguridad nacional de los países y la soberanía de los países está vinculada directamente con Estados Unidos y lo que pasó en el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Esto fue 2001, ¿verdad? 2001. Pero no es tan cierta esta discusión. ¿Por qué? Porque las políticas de migración vinculadas con la seguridad nacional y el control migratorio tienen su origen en 1985 en el Acuerdo Schengen. Es decir, el primer intento de vincular la migración está en el corazón de lo que es el neoliberalismo. Ahí les pongo todo un proceso. Sin duda va a haber una transformación importante a lo largo de los años y que con el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos se va a explotar, digamos, va a implosionar un poco esta idea de la migración relacionada con la seguridad nacional. Los migrantes atentan contra la seguridad. Y entonces ahí tenemos un cambio radical sobre la migración y cómo se gestiona. Aquí hay que denotar, y esto me parece interesante, que la existencia de fronteras y la existencia de la política migratoria todo el tiempo ha sido con interés de segmentar y de racializar la migración. Esto siempre es constante, se exhibe en el periodo actual, pero no es un cambio importante. El cambio realmente que ha sucedido en los últimos años es cómo se gestiona y cómo se vincula la migración a la seguridad. Lo que va a atravesar ahí es obviamente la racialización del proceso migratorio. Siguiente. Y entonces, siguiente, por favor. Entonces, vemos que los años 80 van a ser un punto o un momento clave para entender el proceso migratorio y para empezar a teorizar un poco al respecto. ¿Qué ha pasado? Que a partir del cambio estructural del neoliberalismo, lo que se ha intentado o lo que se ha buscado desarrollar son mecanismos que permitan incorporar a la movilidad migratoria o a la migración a esa dinámica global, financiarizada y prácticamente de privatización, llamémoslo así, ¿ok? ¿En qué sentido lo han hecho? Bueno, primero se han creado programas de migración regulados, es decir, que se pueda garantizar a través de la migración una movilidad de mano de obra que sea acorde a las necesidades sectoriales de los países receptores. Ejemplo, México, los braceros, ¿verdad? Se necesitan trabajadores agrícolas, entonces hay que traerlos regulares.
Además, se crean políticas migratorias que, en mi opinión particular, permiten mantener barata la mano de obra migrante. ¿Por qué? Porque recuérdense que el sostenimiento del neoliberalismo es pagar salarios bajos y esto contribuye. Además, empieza un discurso en el cual se vende la idea de que las remesas familiares generan desarrollo, ¿verdad? Ay, qué bueno las remesas familiares. Vamos a ver alguna parte de esto. Además, se firman acuerdos entre países que permitan controlar y contener la movilidad masiva. Y el punto importante de lo que yo quiero llegar, espero no tardarme tanto en llegar al punto, es que el resultado de integrar a la migración a la dinámica global ha sido un proceso de mercantilización de la migración. Es decir, la migración se vuelve un mercado en sí mismo, es decir, se organiza y se gestiona como un negocio, como algo que va a convertirse en un mercado. ¿En qué sentido? Hay un proceso a lo largo de estos 30, 40 años de creación de productos, servicios, mercados y precios en torno a la migración. Se externaliza además, porque los neoliberales creen en lo privado, ¿verdad? Se externaliza y se privatiza el control migratorio a empresas privadas, se gestionan las problemáticas relacionadas con la migración a través del sector privado, se crean políticas que optimizan los beneficios de la movilidad, pero que ocultan los costos y que además permiten seguir ciertos criterios económicos para gestión de la migración y no criterios humanitarios, que esto debería ser importante. Y entonces, en términos generales, si yo pudiera plantear la importancia de los economistas en términos del estudio de la migración, es que es importantísimo entender cómo la migración se ha mercantilizado y se ha integrado a esta lógica global neoliberal o post-neoliberal, como quieran llamarlo, desarrollando ciertos mecanismos que sin duda son perjudiciales para la humanidad, ya plantémoslo así. Y entonces, en ese sentido, el argumento central, después del análisis del panorama general de la migración, captar ese cambio importante en el neoliberalismo, es decir, ¿saben qué? La migración no es solo un proceso social y político complejo, multidimensional, sino que es también un mercado en sí mismo, un mercado estructural que ha sido completamente funcional al capitalismo en su forma neoliberal global, pero que también ese mercado tiene un efecto directo en la desigualdad, en las asimetrías de poder y los marcos institucionales que están girando alrededor de esto. Siguiente, por favor. Y entonces la pregunta tradicional es, ¿qué piensan los economistas de este proceso, ¿no? Creo que es importante, yo entiendo que aquí hay varias ciencias, pero la economía es una de ellas. Es importante echar un vistazo a las herramientas metodológicas que nos ofrecen los economistas para saber qué podemos decir de este fenómeno. Y lo que encuentra, siguiente por favor, en primera instancia, es aquellos enfoques que son mucho más tradicionales, ¿verdad? Estos enfoques tradicionales son elegantes, si quieren llamarles así, preciosos. ¿Y por qué son preciosos? Porque son generalmente aceptados, son aceptados por los economistas, por los círculos políticos, por los círculos empíricos, por los círculos teóricos. ¿Qué dice la economía tradicional? La migración se explica por decisiones individuales. Los migrantes lo hacen porque hacen un análisis costo-beneficio, dicen, voy a hacer mis cuentas y voy a ir a otro país porque me beneficia más de lo que me genera costos, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, algunos autores, a partir de esta individualización del proceso migrante, dicen, ¿saben qué? La migración también es una inversión en capital humano. Todo lo que pase en el proceso de tránsito hacia llegar a mi destino final es inversión en capital humano porque la rentabilidad me va a regresar en el destino. Y entonces aquí hay un planteamiento interesante porque implica que todos los individuos que migran son iguales. Hacen la misma decisión costo-beneficio. La única diferencia probablemente son los gustos, las preferencias, las
nociones subjetivas que se tienen de lo que es un costo y de lo que es un beneficio. Y entonces, en ese sentido, la individualización es importante para los economistas tradicionales. ¿Qué otra cosa es importante? Con plantear la racionalidad de esos individuos. Los individuos que migran toman decisiones que le permiten lograr el óptimo bienestar. Si yo hice mi costo-beneficio y migro, es porque sé que migrar me genera mi máximo beneficio, ¿ok? Y además, esa migración va a ser un medio para alcanzar la plena satisfacción de esas necesidades. Migré y soy feliz porque alcancé mi óptimo bienestar, ¿ya? Y entonces va a ser la migración un proceso relativamente voluntario y completamente imposible de detenerlo, porque es una decisión racional, ¿sí? Entonces, es un proceso que se reproduce a sí mismo, es recurrente y, por lo tanto, inevitable. No hay nada que yo pueda hacer para evitarlo, ¿ok? Ahora, vamos a ver que sí se puede evitar, según los economistas tradicionales. Y además, se resalta en la mayoría de teorías tradicionales la existencia de factores de expulsión y atracción de la población, en la cual los migrantes pues, se ven como impulsados a salir de su espacio original, digámoslo así, porque afuera hay algo que me atrae, ¿verdad? Que es poderoso. ¿A qué se atribuyen estos factores de expulsión y atracción? A desajustes en los mercados laborales, como diferencias salariales, como diferencias de capital humano, diferencias de trabajo, de disponibilidad de mano de obra, por ejemplo, riesgos asociados con la imperfección de los mercados, como el acceso al crédito, el acceso a la tierra, o bien factores exógenos como la globalización, el desarrollo progresivo de la tecnología, el establecimiento de redes, etcétera, etcétera. Y entonces, este es la herramienta que un economista va a encontrar en la literatura dominante. Siguiente. Por ahí les pongo modelos. Modelo de acción racional de Harris Todaro, modelo de la nueva economía de migración de Stark, la migración temporal de la NEM. Por ahí, si quieren la presentación, se las puedo llegar para que la vean. No me quiero detener en esto, me quiero detener en la siguiente, que me permite este marco analítico, no mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque este marco analítico tradicional al que todos los economistas tenemos acceso porque es la economía dominante, me parece que es demasiado reduccionista para entender un fenómeno tan complejo como el que estamos hablando, y porque no solo eso, no solo porque es simplista y reduccionista, sino porque además encubre contradicciones y paradojas importantes. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, se dejan de lado las causalidades históricas y estructurales de los movimientos migratorios, es decir, no importa el individuo dónde vive, dónde nació, en dónde está, cuál es su condición económica y por qué está en esa situación, simplemente es una decisión individual ajena a contextos, ¿no? Entonces, esto es un gran problema. Otra cosa, al dejar de lado este contexto, se dejan de lado las asimetrías de poder, los conflictos y las desigualdades relacionadas con la movilidad, y además se eximen de completa responsabilidad a las instituciones porque las instituciones son meras gestoras. Responden a los deseos individuales y entonces no es mi culpa. Es tu decisión, costo-beneficio. Si te equivocas, tu culpa. Y entonces vean que desde esta perspectiva económica, la migración es una responsabilidad completamente individual. ¿Por qué lo veo problemático? Porque si una persona migra irregularmente, por ejemplo, y se enfrenta en el tránsito con violencia, con violaciones, violencia de género, es culpa tuya. ¿Por qué? Porque tú hiciste tu análisis costo-beneficio y te equivocaste. O bien, no te equivocaste, sino que lo aceptaste. Estuviste dispuesto a aceptar. Y ese es parte del argumento que tenemos nosotros en nuestra mente cuando estudiamos la migración. Se fue, entonces culpa de él. ¿Para qué se fue? Pues bueno, él ya sabía, ¿verdad?
Y entonces se responsabiliza individualmente y las instituciones solo están ahí observando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una expresión de un deseo individual. Y además, como la migración es inevitable, no lo puedo cambiar, es una decisión individual, una conducta, entonces lo que tendríamos que hacer con este proceso migratorio es maximizar los beneficios de esa decisión. Gestionar bien las remesas, aprovechar ese traslado de capital humano, aprovechar el ingreso complementario, etcétera, etcétera. Entonces hay una lógica ahí muy particular. Se homogeneiza la población migrante y se excluye la naturaleza diversa de la migración, es decir, no importa, el personaje está un día en su casa haciendo su análisis de beneficio, de repente aparece del otro lado y todos actuamos de la misma manera, ¿sí? No se comprende que la migración tiene heterogeneidad en sí misma, ¿verdad? No es lo mismo un migrante de clase media que toma un avión y llega a un país a buscar un trabajo y que tiene una oferta laboral a una persona que tiene que transitar por todo el desierto mexicano para llegar a el destino. Y además, en esta teoría se deja al lado lo que pasa en el tránsito y el destino, de manera tal que se subestiman por completo los costos sociales que implica la migración y se idealizan los beneficios de la misma. Y entonces creo que esta manera de lidiar con el problema migratorio desde lo tradicional oscurece completamente los verdaderos efectos del proceso migratorio. Entonces, el espacio se considera como un espacio neutral, el tránsito, perdón, es un espacio neutral, pasivo, y si surge un mercado, es completamente legítimo y necesario. ¿Por qué? Porque el mercado, mercantilizar todas las actividades relacionadas con la migración, es respuesta a las necesidades individuales. Si yo quiero migrar irregularmente, voy a necesitar un coyote. Ese es un mercado en sí mismo. Y es completamente legítimo. ¿Por qué? Porque es una decisión individual racional. Entonces, hay una justificación detrás de la teoría sobre este proceso de mercantilización de la movilidad. Y entonces, ya casi voy con el tiempo, espero no estén aburridos porque todavía me falta un poquito, pero en términos generales, ¿sí? Hay muchas teorías, muchos elementos teóricos que los economistas y los profesionales de las ciencias sociales pueden utilizar, pero el punto importante, y creo que el centro de lo que nosotros hacemos en esta universidad es decir, bueno, ¿me sirve esto? No me sirve, entonces necesito alternativas teóricas. ¿Qué alternativa teórica creo que es importante para complementar, si quieren, la visión tradicional y criticar un poco esta perspectiva? Es precisamente la economía política. La economía política plantea que justamente la migración, primero, no es ajena a causalidades históricas y estructurales. Tiene que ver, es muy importante que los individuos toman decisiones, claro, son agentes que toman decisiones, pero la hacen dentro de un contexto específico, dentro de un hogar que es pobre, que es de clase media, etcétera, etcétera, y que tiene ciertos impactos importantes. Y en ese sentido, la movilidad no necesariamente es voluntaria, responde a necesidades particulares. Además, la economía política nos permite, a través del reconocimiento de esas estructuras económicas, entender que es un proceso heterogéneo. No es un proceso homogéneo, sino que es una experiencia que va a estar condicionada por las estructuras económicas y la dinámica de clases, es decir, por la desigualdad y pobreza. Además, desde la economía política se puede plantear que es un proceso dinámico vinculado a la lógica de acumulación del capital a nivel global, que en el origen crea condiciones para la expulsión de la población por mecanismos endógenos, desempleo, pobreza, desigualdad, etcétera, y en el destino, cuando el migrante llega, esa población se absorbe, pero de una manera particular, como fuerza de trabajo, ¿sí? Y en tercer lugar, la economía política como una alternativa me permite ver que el Estado y las instituciones vinculadas con la migración funcionan, sí, pero para la protección de ciertos intereses
los intereses prácticamente económicos que van a estar vinculados con esa movilidad y esa migración. Y entonces yo podría preguntar, ¿a quién beneficia verdaderamente la migración irregular? ¿Por qué las remesas son importantes? ¿Por qué se celebran las remesas pero se criminaliza a los migrantes irregulares? ¿Por qué la movilidad de personas está restringida? ¿Cuáles son los intereses vinculados a mantener esa restricción, ¿no? Siguiente. Y entonces, acá intentaré ser bastante breve. Tenemos esa posibilidad de presentar a la economía política como una herramienta interpretativa de los fenómenos migratorios de una manera mucho más integral. ¿Por qué? Porque primero sabemos que la migración va a tomar formas particulares según el modo de producción, en este caso específicamente capitalista, y en su forma neoliberal, y además a partir de la economía política se puede entender la migración en términos de la relación de dependencia que hay entre economías, no como un vacío, ¿no?, existencial de los países que de repente generan migración por individuos que les da la gana un día migrar sin ningún contexto. Además, es importante entender que dentro del sistema capitalista la acumulación o la cantidad de capital disponible es imposible emplear a toda la población dentro de un grupo social, imposible. Y esto genera desempleo, salarios bajos, dificultades para satisfacer las necesidades básicas y por lo tanto da una justificación estructural de la movilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque, les decía, la migración no es necesariamente voluntaria, sino vinculada a las condiciones de expulsión de esa sociedad. Segundo, porque si hay un proceso de exclusión de una parte de la población, la migración irregular es creada por el capital y para el servicio del capital, ¿sí? Entonces es completamente funcional para el capital, ¿sí? Además, se puede plantear que el tránsito no es ese espacio vacío, sino que es un espacio de intensa interacción, de explotación, de violencia, pero sobre todo un espacio importante de generación de ganancias, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que ver es que la exclusión a través de la migración no resuelve, no llego yo a un paraíso y tengo máximos beneficios, no, lo que hace la migración es reproducir las condiciones de desigualdad y de exclusión. Y finalmente tenemos este argumento importante que yo resaltaría que a partir de la economía política es claro que las remesas familiares no son la panacea, son ingresos salariales que percibe la clase trabajadora en el exterior y que se transfieren para complementar la falta de salarios dignos en el país de origen. Siguiente. Entonces, llego al punto y les prometo que con esto ya iré cerrando porque me parece esta la parte neural e importante de la conferencia, es que si nosotros nos atrevemos a dejar las herramientas tradicionales y retar un poco esta lectura, desde la economía política yo puedo entender que como resultado del neoliberalismo ha habido un proceso de mercantilización de los migrantes y que la migración contemporánea es más bien un mercado estructurado que está vinculado a la dinámica global. ¿Qué circula en la migración? Fuerza de trabajo, sí, dinero también, pero también circulan cuerpos mercantilizados, ¿sí? Los migrantes ahora son como mercancías que tengo que mover de A y B. Entonces, en este mercado lo que vamos a ver es que los migrantes no solo son esas personas que se movilizan, sino que son fuerza de trabajo, ¿sí?, en el origen, en el destino, pero también en el tránsito, son consumidores, ¿sí?, de una multiplicidad de servicios y de bienes en ese proceso de movilidad que permiten la creación y la expansión de mercados importantes y que generan ganancias millonarias, pero también son cuerpos mercantilizados, cosificados y por lo tanto despojados. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo lo veo? Te pido la siguiente. ¿Qué es importante? Que un mercado también es difícil de entender, si no es una cosa que yo diga, ay, sí, hay oferta, demanda y hay dinero. No. ¿Qué es importante? Que como la migración se ha incrementado de manera significativa y sobre todo la irregular, eso ha abierto un espacio para que una multiplicidad de actores lucren de esa movilidad.
y el lucro de esa movilidad va a estar vinculado con 3 elementos significativos. El sector formal, ¿sí?, o legal, si quieren llamarlo así, el sector informal e ilegal, ¿sí?, y ahí como estrella el Estado, ¿sí? Porque esta interacción es importante porque permite estructurar esta idea de mercado, ¿sí? Primero, el sector legal, sin duda, es un sector que cumple con los marcos legales institucionales de un país, ¿sí? Sigue las reglas. ¿Qué sectores lucran o qué mercados dentro de ese gran mercado encuentro? Primero, empresas que contratan mano de obra migrante, lucro directo. Comercios que venden mercancías a los migrantes en el tránsito, ¿sí? Los migrantes toman agua, ¿no? Y lo sorprendente es que pasan a una tienda y les venden más caro porque son migrantes. Bancos que hacen transferencia de remesas. Los bancos no transfieren remesas por humanidad, ganan una comisión, ganan por el tipo de cambio, y es decir, que esos 800.000 millones de remesas generan ganancias bancarias. ¿No? Abogados, ¿sí? Perseguir a los migrantes genera un mercado importante o una oferta y demanda de abogados, ¿sí?, para regularizar, para lo que sea, para solicitar refugio incluso. Empresas de telecomunicaciones, ¿sí? Ahora se sabe del caso que el señor Slim vende chips que funcionan por todo Centroamérica y México. Maravilloso, ¿no? Entonces, el migrante necesita comprar un chip que tenga cobertura y roaming, ¿no? Mercado de telecomunicaciones. Y el más interesante y el que más he trabajado, porque es el que más se ha dejado de lado, las prisiones privadas que gestionan los flujos migratorios. En Estados Unidos, las prisiones a las que van todos los, bueno, no todos, la mayoría de migrantes son privadas, es decir, generan rendimientos económicos. ¿A costa de quién? Del migrante, ¿sí? Y entonces, lo que tenemos en el sector formal, sin duda, es una lógica capitalista de forma muy explícita, ¿sí?, de negocios que operan de manera legal. Esta esfera, como no es una esfera criminal, no se estigmatiza. Dice, bueno, la tienda que le vendió el agua al migrante, qué buena onda, ¿no? Está bien. Debe existir, ¿sí? Claro que debe existir, pero esta movilidad, esa mercantilización del proceso migratorio no se estigmatiza, no está presente en la discusión. Nadie, si ustedes se ponen a buscar cuánto cuesta, cuánto ganan los bancos por transferir remesas, no lo encuentran porque ellos están haciendo una buena obra, ¿no? Están haciendo un favor. Y entonces, esta parte del sector formal es socialmente aceptada y no estigmatizada. ¿Qué me lleva a el sector informal y o criminal? No todo lo informal es criminal, ni todo lo criminal es informal. Y entonces, ¿qué tengo ahí? Aquí tenemos un espacio muy prolífico para el mercado. ¿Por qué? Porque al mercado le gusta libertad, cero intervención, cero regulación. Y entonces, este es un espacio muy prolífico en el mercado migratorio. ¿Qué tengo? Actividades vinculadas al proceso de movilidad que involucran servicios, agentes, una multiplicidad de agentes y organizaciones que siguen sus propias reglas dentro del tránsito migratorio y que sin duda no tienen esa regulación estatal o interinstitucional, ¿sí? Acá estoy hablando de usureros que prestan dinero, coyotes que brindan un servicio, organizaciones delictivas y no delictivas vinculadas con transportes no regulados, secuestros, extorsiones, miren todo el dinero que se hace, ¿verdad? Entonces, tenemos un mercado que dentro de sí mismo tiene esta multiplicidad de actores y que en esto hay mucho trabajo que hacer desde la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque es un sector que se estigmatiza. Como son criminales, son amorales y entonces ahí no nos metemos porque esa es otra lógica. No, es una lógica mercantil que crea élites dentro de esta movilidad de tránsito y que está enriqueciendo a la población.
Y finalmente, para no extenderme tanto, porque ya casi voy llegando al tiempo que según me iba a tardar, tenemos como estrella de este mercado al Estado, ¿sí? El Estado está enmarañado en los dos, ¿sí? ¿En qué sentido? A través de la política migratoria, ¿sí? Criminalizar, por ejemplo. Vincular la migración a la seguridad nacional es rentable, simple y sencillo. Si yo, el día de mañana se me ocurre, el señor Trump, pues es el ejemplo más claro, creo yo, decir, no, ahora voy a perseguir a todos los migrantes. Entonces el migrante tomará una ruta más peligrosa, el coyote cobrará más dinero por sus servicios y la ruta se hará incluso más extensa o más problemática. Cuando llegue a Estados Unidos probablemente me encarcelen. Ese encarcelamiento va a generar una rentabilidad para ciertos grupos privados y entonces lo que hace la política migratoria es aceitar toda la lógica generadora de dinero, ¿sí? Y entonces lo que tenemos, además, no se puede dejar de hablar de la corrupción, ¿no? En el proceso de tránsito se sabe que los mismos agentes de inmigración están vinculados con las organizaciones delictivas y entonces ahí tenemos un enmarañado de intervenciones interesantes que deben investigarse y tratar de permanecer con vida, claro, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos en términos generales es una posibilidad de rentabilizar a partir del momento migratorio que va a tener las características capitalistas porque es una industria o es un mercado que va a prosperar como resultado de las inequidades globales. Esa inequidad se utiliza de manera estratégica para generar rendimientos, para generar plusvalía. Además, se dinamizan de manera importante los mercados laborales, los mercados financieros a través de las remesas familiares y además se dinamizan todos estos mecanismos de control, ¿sí? La seguridad genera también dinero, cámaras, prisiones, los vuelos de deportaciones, todo esto genera dinero. Y entonces lo que tenemos es esta posibilidad de que el migrante no solo es una fuerza de trabajo, es un cuerpo que se mercantiliza y a partir del cual se genera ganancia. Tenemos una interacción de los mecanismos legales e ilegales que van a ser importantes. No van a haber mano de obra migrante barata en Estados Unidos si no hubieran coyotes antes. Entonces, tenemos una vinculación importante ahí y además es un mercado que también tiene la característica de operar a nivel transnacional, ¿sí? No es solo en un estado, sino que involucra espacios, actores y redes transnacionales que podríamos pensarla que operan como una cadena de valor transnacional. Siguiente, por favor. Y entonces, para ir finalizando, sin duda, la mercantilización de la migración tiene consecuencias muy graves, ¿no? La más importante es que la vida humana pasa a ser lo menos importante. ¿Por qué? Porque el migrante es importante siempre y cuando genere ese movimiento de dinero y de generación de ganancias. Y entonces completamente se mercantiliza la vida y se prioriza lo económico a lo humanitario, que esto es importante. ¿Qué tenemos? Que se redefine a la migración como un servicio transable, ¿sí? Los migrantes son considerados recursos productivos, mercancías y consumidores, no sujetos de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque es su responsabilidad haber migrado. Entonces, tenemos eso ahí. Además, se profundiza la explotación en términos de la teoría de la economía política, lo que va a generar influencia importante en los mercados laborales internacionales, permitiendo reproducir las condiciones precarias de esos mercados. Además, el proceso migratorio es completamente capturado por los intereses privados, vinculados con el proceso de control, con la detención, la deportación. Además, la esfera criminal se vuelve como un espacio vital completamente articulado a la lógica capitalista porque la violencia, la criminalización y la mercantilización de la vida van a ser mecanismos generadores de ganancia para todo este mercado. Además, los estados para nada están interesados en responder a causas humanitarias, sino lo que quieren es regular la migración en función de
maximizar, si quieren, esos intereses económicos y para nada atender las causas estructurales detrás de ese movimiento. Eso es lo menos importante. ¿Por qué? Porque las remesas maravillosas nos salvan, ¿no? Además, creo que todo este mecanismo lo que genera es perpetuar la migración y generar, de cierta manera, mecanismos que nunca van a permitir superar la causa subyacente de la migración, que es la desigualdad y la pobreza. Y yo creo que me evito los comentarios finales y ya, termino. Gracias por su paciencia. Doctora Italia, muchas gracias por tu conferencia y a mí me gustaría, antes de abrir un espacio para preguntas, si me apoyan por ahí con el micrófono inalámbrico en lo que los chicos y chicas van preparando sus preguntas, comentar un par de cuestiones. La primera de ellas es que Italia, la doctora Italia, nos ha presentado un panorama complejo y en cierto sentido dramático, del cual los economistas, tenemos aquí entre nuestro público jóvenes, hombres y mujeres que están en su etapa inicial de formación como científicos sociales y entre ellos tenemos, por supuesto, economistas, y este panorama complejo y dramático que nos ha presentado Italia tiene y debe que ser estudiado por ustedes como economistas. Los economistas y las economistas pueden y deben estudiar fenómenos de esta naturaleza, los procesos migratorios y el dramático panorama que exhibe Italia en términos de que el proceso migratorio o los flujos migratorios son entendidos también como mercados. Eso como un primer elemento a destacar. Lo segundo es que también ustedes que están en esta etapa inicial de su formación, Italia les ha mostrado dos perspectivas teóricas con las cuales ustedes podrán ir profundizando y familiarizándose a lo largo de su formación. La perspectiva convencional o tradicional, como le ha denominado Italia, que es la neoclásica, que ustedes estudiarán fundamentalmente en sus cursos de microeconomía y en alguna medida también en sus cursos de macroeconomía, pero fundamentalmente en microeconomía. Y otro de los enfoques que nos ha presentado Italia es el enfoque alternativo de la economía política. Lo cierto es que ustedes en su formación como economistas tendrán la oportunidad en esta institución, en la UAM, de conocer ambos paradigmas, el paradigma neoclásico y el paradigma de la economía neoclásica, como herramientas analíticas para comprender los complejos fenómenos sociales. A mí me gustaría, para que pudiéramos tener un breve espacio de interlocución, después de esta breve recapitulación que he hecho, lanzar una pregunta y después recoger algunas más, si es el caso, de que ustedes jóvenes pudieran también tener este espacio de interlocución. Cuando yo vi, Italia, te confieso, el título de tu presentación, como decías, fuertemente influenciado por nuestro coordinador de la licenciatura, me vino a la mente la posibilidad de plantear los procesos migratorios como estos influyen sobre fundamentalmente los mercados de trabajo de destino, es decir, cómo la fuerza de trabajo expulsada de determinado territorio influye en la formación del salario, ¿no? Es la primera idea que me vino a la mente. Y esto tú lo comentaste, pero además ampliaste esta idea en términos de hablar de otro término que también te he escuchado, que es la industria migratoria, la actividad o el proceso migratorio como un espacio de generación de negocios legales e ilegales. Y en este contexto entonces, y en referencia a la primera idea que me vino a la mente cuando escuché el título de tu ponencia, a mí me gustaría que, si es posible, nos pudieras comentar algo en torno a el mercado de trabajo mexicano y norteamericano en términos de su capacidad para absorber migrantes, formales o informales. Uno de los elementos que se ha señalado como argumento para en contra de la política antimigratoria de gobiernos como el de Trump es que los migrantes son necesarios para el mercado norteamericano. Para el caso mexicano es así. Los migrantes que permanecen en nuestro país
son capaces el mercado mexicano de absorberlos. ¿Cuál sería tu perspectiva en esta idea? Esa es pues la reflexión que me ha generado la conferencia de Italia y no sé, chicos, chicas, si alguno tenga preguntas. Allá atrás el compañero, si nos puede decir su nombre y el trimestre en el que se encuentra, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Hernández, soy de primer trimestre y tengo 2 preguntas para la doctora. Antes que nada, buenos días, doctora. Muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Mis preguntas son, ¿cree que la gentrificación también es culpa de las personas que son dueñas de las propiedades que rentan los extranjeros al inflar los precios? ¿Y cree que de alguna manera las marchas que vemos hoy en contra de la gentrificación sean una especie de venganza o revancha en contra de las personas que han vivido discriminación siendo inmigrantes en sus países? Muchas gracias. Gracias, compañero. Muy interesantes preguntas, ¿no? El MUNAL sufrió una de estas revanchas. No sé, chicos, chicas, ¿alguna otra pregunta por allá atrás? Bien, mientras la están pensando, acá, María, por favor, y después el compañero Jordi. María, por favor. Bueno, pues en principio felicidades. Felicitar a la doctora Italia, fue una participación extraordinaria. Felicitarte también, digamos, por el tema, por demás oportuno, lo dijiste en diferentes ocasiones, es un tema que está pues a flor de piel, ¿no? Italia, yo nada más una consideración, la manera en la que está, o sea, la invitación al final de cuentas es también a pensar el problema migratorio desde la economía política, como lo referías, porque posibilita un análisis que da cuenta de que es un mercado, digamos, que tiene cierta funcionalidad para la acumulación de capital en términos internacionales. Yo te escuchaba y pensaba, se me venía a la mente otros planteamientos muy cercanos a lo que tú estás señalando, con los que me parece que puedes establecer cierto diálogo. Pienso, por ejemplo, en pues las publicaciones recientes, por ejemplo, de Carlos Marichal en torno a que la globalización es un fenómeno que justo se definió a propósito de la configuración de mercados de factores productivos desde tiempos anteriores, ¿no? O sea, al menos pues creo que finales del siglo XIX, pero sí hay planteamientos, digamos, anteriores. Pienso también, por ejemplo, en Hausberger, que es otro de los colegas que tiene como mucha producción en ese sentido. ¿Y quién más se me viene a la mente? Marcelo Carmagnani, que es otro de… él, digamos, trabaja más para siglo XIX, pero sí lo hace, y a propósito, digamos, del establecimiento de la política neoliberal, liberal, ¿no? Pero súper pegada a esta idea de que en ese momento se está expandiendo el capitalismo, al menos en Europa. Entonces yo creo que, sí, bueno, la pregunta es más bien es esa, si has tenido posibilidad de revisar, digamos, esa producción y en qué medida se identifican, digamos, estos diálogos, y si no, pues la invitación evidentemente a que se amplíe, porque creo que hay muchos puentes, ¿no? Sí. Bueno, nada más, gracias. Gracias, María. Jordi, sigue en pie la pregunta. Ya no. Italia, no por favor. Ahorita te agarramos terminar. La compañera, si me apoyan con el micrófono. Sí, los demás están dormidos ya. Los dormí. ¿Quién nos apoya con el micrófono a la bueno, compañera? Acá perdón. felicidades a la doctora Italia también. Y sobre lo que comentaba el doctor Jaime, también una preocupación que tengo es, creo que se va a ver ahorita con todo lo que está pasando en Estados Unidos con las políticas antimigrantes y la forma como están expulsando, vamos a ver, yo creo que en corto plazo, mediano plazo, los impactos económicos negativos en Estados Unidos. Y la opinión también de Italia. Gracias, doctora. Gracias. La compañera sí. Y el doctor Jordi. Bueno, le ganó Jordi. No, primero la compañera. ¿Quién es? Aquí atrás. Sí. Gracias, Jordi. Se logró, compañera, se logró la participación. Sí, se logró. Buenas tardes, doctora. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Cómo influye el modelo de la nueva economía y el neoliberalismo en la migración? ¿Se ha convertido en un mercado? ¿Y cómo se diferencia esto de los enfoques tradicionales de expulsión y atracción? Gracias. Jordi, por favor. Sí, doctor. Gracias. Bueno, sorry, Italia, tienes unas preguntas muy complicadas y muy buenas. Pero bueno, abusando del tiempo, ¿cómo aplicarías el enfoque de la economía política
que tal como la planteas es la economía política marxista, no la economía política en general, porque hay muchas economías políticas, diría yo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero no importa. El enfoque de la economía política marxista a esa gran migración estadounidense en México. ¿Cómo funcionaría todo eso de las desigualdades, el cuerpo, la violencia, todo eso? Para, no sé, creo que hay como 1 millón de estadounidenses en México, gentes migrados, ¿no? Y que creo que para ellos no hay lo mismo que para los mexicanos o centroamericanos o latinoamericanos en Estados Unidos, que sí ve la economía política. Claro. No como lo vería la economía política a estos, que son privilegiados, no son los explotados de la acumulación, ¿no? Totalmente, sí. Provocadora la pregunta de Jordi. Buena Italia, por favor. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay otra pregunta ahí? Sí, hay otra, no sé si la pasamos de una vez. De una vez yo creo ¿De que es una vez? Sí, conveniente porque ya. si no, Todo el nos paquete. pasamos aquí todo el día conociendo. Se lo aventamos a la doctora Italia. Buenos días. Estaba pensando en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que abrió la frontera sur de par en par ante las necesidades de los sudamericanos. Y pues nuestra frontera norte también lo resintió. Ahorita estamos en otro sexenio, el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ahorita pues tenemos otro contexto. Tenemos el residuo de haber permitido la entrada de personas que pues no sabíamos si eran criminales o lo que necesitaban era sobrevivir. Pero ¿cómo hace, si usted tiene alguna propuesta de una política de contención en contra de los capitales privados que fomentan la migración hacia México y cómo México se puede proteger de esas políticas extranjeras que nos están perjudicando al país por ser un país de paso y no un país de permanencia, y que pues ante los ojos internacionales pues ya otros países como Arabia Saudita y Rusia pues están interesados en posicionarse en un territorio que ellos antes no trabajaban mucho, ahora pues ellos quieren venir para acá. ¿Y cómo es que hacemos? Bueno, hacen políticas gubernamentales de protección versus los derechos humanos, porque pues usted habló acerca de que pues ya eres una mercancía de bajo valor, ya no eres una persona que tiene derechos humanos, sino pues es una criminalidad legal. Y pues decimos, ¿y nosotros cómo nos afecta como país al siguiente sexenio? Porque ya tenemos los efectos de Andrés Manuel por abrir el país de la frontera sur de par en par. Ahora tenemos el efecto Trump 6 años después. ¿Y ahora qué va a pasar con los nuevos países que quieren invertir en México? Es que este escenario es muy difícil, pero ¿cuál sería su propuesta ideal para proteger a los mexicanos? Muchas gracias. Italia, por favor. Bueno, muchas gracias. Bien, son preguntas difíciles sin duda, y ahí Jordi pica, ¿verdad?, para provocar un poquito el análisis inverso, pero en términos generales, respecto a las cuestiones del mercado laboral, sin duda, yo creo que hay un argumento presente en la teoría neoclásica y en todos los marcos analíticos de la migración sobre la manera en la que la migración dinamiza los mercados laborales, ¿sí? Este es un análisis bastante presente en la literatura y que es casi que predominante. ¿Por qué? Porque se sabe que los migrantes, al menos los vinculados con la migración económica,
lo que buscan es trabajo y en ese sentido contribuyen a mantener los salarios bajos y también, en cierto sentido, las condiciones precarias de esta población. Entonces, ahí, sin duda, esto está ahí y no lo cambia. O sea, ahí no hay cambios desde mi perspectiva. Ahora, ¿es capaz el mercado norteamericano de absorber a toda esa población? Yo diría que no, porque es una sociedad capitalista y que por lo tanto va a generar algunos niveles de desempleo. Ahora, lo que sí es de que el mercado laboral, yo creo que opera de manera segmentada, fragmentada. Es decir, siempre van a haber profesiones o sectores que absorban, que tengan la capacidad de absorber mano de obra y por lo tanto brindar empleo para la mayoría de la población. De hecho, si tú ves las cifras, por ejemplo, de los mexicanos trabajadores en Estados Unidos, las tasas de desempleo son muy, muy bajas, muy, muy bajas. Eso quiere decir que el migrante mexicano, o al menos el residente en Estados Unidos, tiene trabajo, ¿sí? Y está generando estos ingresos. ¿Por qué? Porque aunque a nivel global no se pueda generar empleo para toda la población migrante y nativa, hay sectores intensivos en fuerza de trabajo de mano de obra migrante. Entonces, esa segmentación del mercado laboral favorece de manera adecuada a esa población. Ahora, la manera en la que lo absorbe, ahí sí es diferente, porque en la manera en que se absorbe la población migrante de la nativa va a ser completamente distinta en términos de salarios y condiciones laborales, ¿no? Y de protección. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa forma de absorber esta mano de obra es beneficiosa para Estados Unidos. Hay estudios que demuestran que la población migrante es la que paga buena parte de los impuestos en Estados Unidos, que paga programas de seguridad social, pero no la utilizan porque tienen miedo a ser deportados. Y entonces hay toda una cantidad de estudios y de cifras que permiten demostrar que esa mano de obra es necesaria y vital para la economía mexicana, ¿no? Contribuyen al PIB, contribuyen a los impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, la capacidad de absorber del mercado mexicano es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque en México tenemos bajas tasas de desempleo, ¿sí? Es una de las tasas de desempleo más bajas en la región, pero altos niveles de informalidad. Entonces, y no hay cambios en la política significativos que permitan cambiar esa estructura, al menos no uno que ya haya tenido efecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se puede hacer mucho trabajo también sobre la manera en la cual hay ese proceso de expulsión y absorción de mano de obra, tanto en el origen como el destino. Ahora, me paso a la pregunta de la profesora doctora María del Ángel. Sin duda yo creo que hay que hacer un diálogo. ¿Por qué? Porque la misma concepción de la migración como mercado no es nueva tampoco, ¿sí? Los primeros intentos por pensar a la migración como un mecanismo comercial está en la migración italiana, que generalmente salía del sur hacia Estados Unidos, y entonces te digo, esta historia va por los años 40, que decían que la migración era un comercio en sí mismo que beneficiaba a las clases altas. Entonces, sin duda hay que hacer un diálogo. Por ahí anoté los autores que me sugieres, pero luego te pregunto bien, porque seguro los escribí mal. Entonces, la bondad que tiene el análisis de la economía política es que la historia es uno de los elementos vitales para entender este proceso de mercantilización de la migración. No es nuevo rentabilizar de los seres humanos, pero en el proceso de globalización, en la manera en la que se estructura la economía neoliberal, se vuelve más fuerte y más predominante. Entonces ahí es importante. Jordi, economía política marxista. Sí, sin duda hay economías políticas de todo tipo. En este caso yo uso la economía política marxista. ¿Por qué no hablo de Marx? Porque dije, me prometí a mí misma que no iba a hablar de Marx en esta ponencia, pero sin duda Marx es como, es la esencia, ¿verdad?, de mi ser. Es mi novio, dicen los alumnos, ¿verdad? Entonces Marx es el dueño de mi corazón y de todas mis investigaciones, y en ese sentido, por supuesto que es una economía política marxista. ¿Cómo? Ah, claro, sí. Marx es lo máximo, ¿verdad? Pero hoy no era el objeto de mi discusión. ¿Cómo se aplica a la migración estadounidense? La migración inversa, ¿sí?
hay que entender que, sin duda, yo creo que la economía política lo que nos permite es entender la migración desde esas dos perspectivas, desde la perspectiva de la migración de la clase trabajadora, pero también de la clase media alta. No estamos hablando de capitalistas per se, porque estamos hablando que la gentrificación y todos los procesos de esa migración inversa han sido facilitados por la tecnología. Y entonces son clases trabajadoras de estratos más elevados que lo que buscan es garantizar su reproducción como clase trabajadora. ¿A qué me refiero? El medio digital me permite tener un empleo a distancia y entonces ese empleo me paga en dólares y esos dólares me alcanzan en México fantásticamente para pagar en mi renta en la Condesa, ¿no? Entonces, sin duda yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Lo que se hace desde la perspectiva de la economía política y que he visto en algunos eventos que he participado es utilizar la economía política y análisis de clases aplicado a los nómadas digitales, que eso es prácticamente lo que se está haciendo. Yo no lo hago directamente, pero hay muchas referencias y es un campo muy prolífico. ¿Por qué? Porque podría pensarse como una expresión de una relación como expresión de la relación de dependencia que hay en nuestros países. Ellos tienen libertad de venir a nuestros países y hacer lo que quieran. No pagan impuestos porque vienen con visa de turistas. Al día siguiente, a los meses, salen del país para justificar esa visa y entonces no hay un proceso de regularización de esta población en el país. Y entonces los beneficios que se generan en términos del PIB, de recolección de impuestos, es mínima. Entonces, ahí, sin duda, es algo muy interesante que se hace desde la perspectiva de los nómadas digitales, que eso es interesante. Y quiero ver, Ángel, es una venganza. Es una venganza estos movimientos de gentrificación. Yo creo que la gentrificación no es culpa de los dueños, ¿sí? Los dueños y los propietarios privados lo que buscan es rentabilidad. Esto es una lógica muy normal y no podemos satanizar, digamos, esta conducta. Lo que sí es importante son los discursos asociados a ese proceso de gentrificación y los efectos que está teniendo para la población. Hay que notar que la gentrificación es un mundo en sí mismo que requiere un análisis mucho más profundo y que yo no hago directamente y que ustedes pueden hacer, que es tan importante, pero que viene asociado también a estos discursos de justamente de la revancha, ¿no? Ay, como en México, como en Estados Unidos, el migrante es criminalizado, aquí también vienen a hacer desastres. Entonces, es un discurso que yo creo que reproduce una postura de odio, de segregación, ¿verdad? Y entonces, yo creo que esta discusión de la gentrificación es muy importante, pero también hay que notar cómo los discursos de odio, de la revancha, dices tú, de ir en contra de la población extranjera es muy peligroso. Hay que matizar, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por hacer y lo podemos hablar con un poco más de calma, ¿no? No me siento muy capaz de responder esa pregunta. Ahora, Trump y las expulsiones. Profesora Josefina, gracias por su pregunta. Yo creo que lo que está haciendo Trump es, cuando vemos a Trump con todos estos discursos, pareciera una ruptura, ¿sí? Una ruptura en la consistencia de la política migratoria y decir hay un cambio. Pero en realidad en Trump no hay cambio. Sigue siendo política regulatoria de control asociada a la seguridad nacional. Y esto ha estado presente desde 1985 que les contaba, ¿no? ¿Dónde sí está la ruptura? En el discurso, en la xenofobia, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes ven las cifras de Trump, lo poco que lleva y de su mandato anterior, las deportaciones no superaron el promedio. El que más deportó fue Obama, pero él lo hizo de manera amable, silenciosa, no dijo nada. Entonces, Trump, yo creo que detrás de esa política, detrás de ese discurso y esa ruptura de criminalizar al migrante, de deshumanizarlo incluso, lo que permite y justifica a nivel de la sociedad es
la detención, ¿sí? Si ustedes ven las cifras, las deportaciones no han cambiado de manera significativa. Lo que sí ha crecido es la detención de migrantes. ¿Y por qué esto va a ser importante? Porque la detención está vinculada al manejo de prisiones privadas en Estados Unidos. Marco Rubio, su campaña fue financiada por las prisiones privadas y las prisiones privadas nacen de intereses o de capitales republicanos. Y entonces, lo que va a generar este discurso no es un cambio en la dirección de la política, de cómo se trata a la migración en vinculación con la seguridad, sino lo que está generando es más detenciones y más creación de cárceles. Y entonces la pregunta que yo me hago en este punto es si no estamos entrando en una nueva era de detenciones masivas de migrantes. A Estados Unidos le encanta meter gente a la cárcel. ¿Por qué? Porque genera dinero. Esta detención masiva de personas se expresaba en la detención de afroamericanos en los años 70, 80, incluso con Clinton se endureció mucho la lucha contra el crimen y las drogas, pero una lucha muy particular en contra del crack, por ejemplo, y el crack es droga consumida por los afroamericanos y no la cocaína, que esa es de los blancos. Entonces, diseña una política para encarcelar masivamente, porque esto es dinero, esto es rentable, y entonces, como ahora surgen todos estos discursos de las vidas afroamericanas importan y todo, me pregunto yo si la era de Trump no es este proceso de detención masiva y no deportación masiva, que es lo que se percibe en el ambiente. Y entonces eso es extremadamente rentable para el capital de las prisiones privadas, para el capital republicano y para consolidar la postura política en ese país, ¿no? Entonces, esto es sumamente interesante y que reafirma esta lógica de rentabilidad a partir de la migración y del miedo y la incertidumbre que se genera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo interesante que nace de pensar a la migración como un mercado, como algo que se mueve por intereses económicos, ¿no? Y listo, ya no voy a decir nada. Gracias. Italia, para cerrar tu participación, me gustaría hacerte entrega de este reconocimiento. La Universidad Autónoma Metropolitana, a través del Departamento de Economía, la División de Ciencias Sociales, el Tronco General de Asignaturas, otorga este reconocimiento a ti, la doctora Italia Pineda Salazar, como ponente en el ciclo de conferencias del TGA con la presentación La migración es un mercado en la economía global. Muchas felicidades y muchas gracias por tu participación. También quiero agradecer a quienes hicieron posible este evento, a la coordinación de la licenciatura a cargo del doctor Jordi Micheli, a la coordinadora del Tronco General de Asignatura, la maestra Luz del Carmen, muchas gracias, pero también particular gracias a ustedes, nuestros estudiantes, chicos, chicas, y a quienes asistieron a esta conferencia y también a quienes siguieron esta transmisión en línea. Muchas gracias y nos vemos el próximo trimestre con otro ciclo de conferencias que estaremos organizando desde el TGA. Buenas tardes.